abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hola, ¿qué tal? Somos la Iglesia Cristiana Pan de Vida y les saludamos, le bendecimos. Ya sabe que para mí es un gusto estar aquí con usted compartiendo juntos de la palabra de Dios. La palabra que el Señor, nuestro Padre, dio para usted y para mí lleva por título Cristiano a todo terreno. Pero vamos a orar antes de iniciar con la predicación. Amado Padre, confesamos que tú eres Dios Todopoderoso y que no hay nadie como tú. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Padre, ponemos delante de ti nuestras necesidades. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. Necesitamos, Señor, recibir tu palabra de manera correcta. Necesitamos entenderla, escucharte. Revélanos, Señor, tu palabra. Que no quede esta palabra en un conocimiento lobo. Transforma nuestras vidas, revoluciona nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Que esta semilla, que esta palabra dé fruto al 100% para tu gloria y para tu honra. Te bendecimos, papá, te glorificamos. Solamente tú eres Dios, grande, temible, invencible. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén. Pues, amados hermanos, el cristiano a todo terreno no le atemoriza pasar por las aguas o por el fuego. Su confianza y fe en el Señor Jesús siempre será más grande, llevándolo a conquistar y a vencer y a glorificar a Dios. Debes saber que uno de los más grandes obstáculos para crecer en fe son nuestros propios sentidos. Dejarnos guiar por nuestros sentidos nos traerá como resultado una fe pobre, una fe raquítica y finalmente no recibiremos porque la fe es insuficiente. Por ejemplo, la persona que necesita ver para poder creer, eso no es fe. Un matrimonio que está pasando por una situación difícil de restauración, si se centra en ver la situación, la problemática, las diferencias, las fricciones, va a ser muy difícil y muy tardado la restauración matrimonial. Pero si en lugar de ver con los ojos naturales, se ve con los ojos espirituales, es decir, se ve por fe la restauración del matrimonio, la restauración se dará de manera más fácil y más rápida. En Hebreos 11, versículo 1, recuerde lo que dice la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A continuación vamos a ver un ejemplo muy conocido que nos podemos identificar por el hecho de ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Tomás fue uno de los 12 discípulos del Señor Jesús.
y anduvo con él en todo su ministerio. Vio los más grandes y extraordinarios milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando resucitó nuestro Señor y se presentó ante los discípulos, Tomás esa primera vez no estuvo. Usted recuerda que los discípulos le dicen a Tomás que habían visto al Señor Jesús, pero esto fue lo que Tomás les respondió. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículo 24, a partir de ese versículo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás no solamente no creyó en la resurrección del Señor Jesús por el testimonio de los otros 10 discípulos, y no solo exigió para ello el verle él mismo, sino el comprobarlo. Necesitaba ver las llagas de los clavos en sus manos y meter su dedo en ellas, lo mismo que su mano en la llaga de su costado. Solo de esta manera Tomás iba a creer. ¿A cuántos o cuántas veces al cristiano no le ha pasado lo mismo que a Tomás? Como no ve cambio en el esposo o en la esposa, no cree en la restauración. Como no ven cambios radicales y rápido en el hijo, no creen en su regeneración. Como no ven, entonces no creen en los milagros, en la libertad financiera, no creen en la sanidad, no creen en las promesas de Dios, porque tienen que ver. Pero si ven, entonces ya no es fe, porque la fe no ve nada, la fe espera lo que se sabe que hay. En el versículo 26 podemos leer que se vuelve a presentar nuestro Señor Jesucristo, y aquí ya se encuentra Tomás. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu mano y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El que no cree es un incrédulo. Tome en cuenta esto, hermano. Nuestro Señor Jesús conoce muy bien nuestra fe. Conoce el tipo de fe que tenemos usted y yo. Es más, Él sabe si no tenemos fe. Porque Tomás no tuvo fe, y el Señor Jesucristo se dirigió a él. Se dirigió al que expresó no creer, al que no tuvo fe. Continuamos en el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo: por la evidencia de tus sentidos, creíste, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Es muy importante que como cristianos desarrollemos una visión y un oído espiritual, porque no podemos andar por la vida con tapones y con vendas en los ojos. No, nuestra fe no puede ser afectada por lo que vemos y por lo que escuchamos. No podemos prestar más atención y creer más a lo que escuchamos en las noticias o en los diagnósticos médicos. No podemos creer más en todo eso que lo que dice Dios en su palabra. Cuando el creyente oye malas noticias, su fe lo debe llevar a declarar la palabra y promesas de Dios, de sanidad, de salvación, de restauración, de prosperidad. El creyente debe de declarar la fidelidad de Dios y que el Padre siempre tiene y quiere lo mejor para sus hijos. Esto es lo que está escrito en Jeremías 29:11. Jehová dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. En su corazón debe estar sellado que los planes de Dios para usted son planes para su bien, para darle un futuro lleno de bienestar. Desde que nuestro pastor Manuel Márquez, pastor general de toda la red Pan de Vida, decidió por amor a la obra y por amor a usted que se transmitiera todos los días una predicación, usted al día de hoy ha tenido la oportunidad de escuchar 154 predicaciones. Ha escuchado hasta el día de hoy 154 predicaciones que le han ayudado a tener fe y en otros casos fortalecer su fe. En Romanos 10, versículo 17, se nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La gente no llega a la fe a menos que lea la palabra de Dios, que lea la Biblia y que alguien le predique. El comienzo, el desarrollo y el poder de la fe viene por el oír. Pero solo el oír la palabra, porque la palabra de Dios es la que fortalece la fe. Es necesario que nuestra fe crezca y se fortalezca día a día, porque usted y yo sabemos o debemos saber que las pruebas, Dios la usará para probar nuestra fe. 2, para formar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en usted y en mí. Para el creyente es vital escuchar la palabra de Dios, porque su palabra nos empodera para no rendirnos ante la prueba. O dicho de otra manera, la palabra de Dios nos empodera para vencer y triunfar ante la prueba. Llevamos un poco más de 5 meses predicando todos los días para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios durante este tiempo no se ha quedado callado. Dios ha sido fiel. A usted no le ha faltado palabra. De verdad, se lo digo de todo corazón. El anhelo de mi corazón es que usted se encuentre bien empoderado con la bendita palabra de Dios. Porque escrito está
que tendremos que pasar por diversas pruebas y a causa de nuestro Señor Jesucristo padeceremos también por Él. En Filipenses 1, versículo 29, leemos lo siguiente: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. En Santiago 1:2 leemos lo siguiente: hermanos míos, usted tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cierto es que nos encanta estar y no quisiéramos salir nunca de los delicados pastos y junto a las aguas de reposo. No quisiéramos salir de ese terreno de comodidad, de confort, de seguridad, pero Dios es claro en su palabra. Usted y yo tendremos que afrontar diversos tipos de prueba. Y toda la palabra que durante todo este tiempo hemos escuchado y leído, sin duda nos está preparando para ser cristianos a todo terreno. Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aguas, ríos, fuego, llama, muchos peligros simbolizan estas palabras. Pero al mismo tiempo, nuestro Padre nos promete estar con nosotros en medio de cualquier situación, en cualquier prueba. Dios nos ama. Por lo tanto, las pruebas jamás serán para hacernos daño, para hacernos mal. Usted es amado y apreciado por Dios. Por lo tanto, cuando pase por las aguas y fuego, mientras tenga a Dios con usted, no tiene por qué temer. El Señor tenga la seguridad que el Padre, el Dios Todopoderoso, lo librará y lo salvará. Esto mismo lo constata la palabra de Dios en Éxodo 14, cuando el pueblo de Israel se encuentra de frente con el Mar Rojo y por detrás con el faraón. Éxodo 14, y vamos a leer a partir del versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Ahí donde usted está, repita: salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piarot, delante de Baal-Zephón. Cuando el pueblo de Dios vio que Faraón y su ejército los seguían, que eran muchos por cientos, mas no para Dios, se llenaron de temor. Y en el versículo 13 podemos leer lo que Moisés le dijo al pueblo. Son 3 cosas muy importantes. Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad
firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Moisés vio con ojos espirituales su victoria. Por eso él mismo le dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación. El cristiano debe estar firme ante la prueba. Su fe debe derribar todo temor y confiar en su salvación. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros, continúa diciendo Moisés, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Versículo 17. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Entonces, amados hermanos, los israelitas, dice la palabra de Dios, avanzaron en dirección al mar. Mientras tanto, dice la palabra que el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos fue y se colocó atrás, quedando entre el pueblo y entre los egipcios. Lo mismo hizo la nube en forma de columna, la cual siguió alumbrando el camino a los israelitas, pero dejó en obscuridad al ejército egipcio. Dice la palabra de Dios que toda la noche los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, versículo 21, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Ponga atención a lo siguiente, versículo 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco,
teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Dios, por medio de su palabra, le dice hoy, y no lo olvide, que cuando pase por las aguas, no tema, porque Él estará con usted. Reciba esta gran verdad. Aunque tu prueba sea muy grande, Dios nunca se va a apartar de ti. Estará contigo. Cruzará el río y no te ahogarás. Él cruzará el río contigo y no te ahogarás. Tal como lo hizo Dios con el pueblo de Israel. Así como lo protegió, así lo hará contigo. Así como lo hizo pasar por tierra seca y lo salvó, de la misma manera Dios te salvará. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de por todos los siglos. Y si Dios lo hizo, Él lo volverá a hacer. Pero para esto, tú necesitarás fe. Fe para poder pasar por el agua y pasar por el fuego, tal y como fue el caso de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Usted se sabe esta historia. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro. La estatua tenía, dice la palabra de Dios, 30 metros de altura y 3 metros de ancho. Y fue puesta en el campo de Dura, dice la palabra, en una provincia de Babilonia. Dice la palabra que para la presentación de esta estatua, el rey mandó que se reunieran todas las personas importantes de su gobierno. Y un mensajero anunció que el rey Nabucodonosor ordenaba que presentaran atención a los músicos, y en cuanto oyeren la música, todos debían inclinarse hasta el suelo y adorar a esa estatua que el rey había mandado hacer. Y quien no se inclinase para adorar a esa estatua sería arrojado de inmediato a un horno encendido. Y así fue. En cuanto la gente oyó la música, todos se arrodillaron y adoraron a esa estatua de oro. Todos excepto 3 jóvenes judíos. Y esto fue lo que sucedió cuando fueron acusados con el rey. Daniel, capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos 3 jóvenes no solo no adoraron la imagen de oro, sino a ninguno de los dioses de Nabucodonosor,
Entonces, al oír esto, el rey Nabucodonosor se enojó muchísimo y los mandó a llamar. Cuando ellos se presentaron ante el rey les dijo: he sabido que ustedes no adoran a mis dioses, ni siquiera se hincan ante la estatua de oro. Y les hace la pregunta que si esto era cierto. Y en el versículo 15 podemos leer que el rey les da otra oportunidad para que se puedan hincar y adorar a su estatua de oro. Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postrareis y adorareis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué prueba de fuego para estos jóvenes. En medio de la gran prueba, ellos le responden al rey que su amenaza no le preocupaba. Cuando Nabucodonosor los escuchó, se enojó tanto, se enojó muchísimo, que a estos tres jóvenes los mandó a que calentaran el horno, a lo máximo para que pudieran echar a estos jóvenes. La prueba se estaba intensificando, se ponía al rojo vivo y las cosas estaban sucediendo muy rápido, como si el horno tuviera prisa por hacerlo ceniza. El rey ordenó que los ataran y los echaran al fuego. Los hombres del rey les dejaron las mismas ropas finas que traían puesta porque había prisa por echarlos al horno. Pero el horno, dice la palabra de Dios, que estaba demasiado caliente. Así que en ese momento que arrojaron a los tres jóvenes judíos al horno, el fuego alcanzó a los hombres del rey y los mató. Y los jóvenes, en cambio, cayeron al horno atado. Entonces, algo sorprendente y sobrenatural sucedió. Versículo 24. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses, es decir, a un ángel. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno,
cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. En el Nuevo Testamento podemos leer lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Voy a hacer un paréntesis aquí. Lucas 12, versículo 4. Mas os digo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de estos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y en Lucas 21, 18 también lo dice nuestro Señor Jesucristo. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Hermano, no hay por qué temerle al enemigo. Lo que usted y yo tenemos que hacer es reverenciar a Dios en todo momento. El temer a Dios nos da confianza, no terror. Todo lo que nos sucede como hijos de Dios ocurre con el cuidado providencial de Dios. Escuche bien. Dios se ocupa hasta de los más mínimos detalles de su vida. No lo olvide. Dios se ocupa hasta de los más mínimos detalles de su vida. Pero regresando a la historia, cuando el rey y las personas importantes del gobierno vieron lo extraordinario y lo sobrenatural en aquel acontecimiento, quedaron sorprendidos al ver que el fuego no les había hecho ningún daño. No se les había quemado ni la piel ni el cabello, y ni siquiera sus ropas olían a quemado. Entonces, esto fue lo que exclamó el rey. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dirige blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amados hermanos, ¿cómo está su fe? ¿Cómo está su fe para poder afrontar los diferentes tipos de prueba? En el Salmo 23, 4, podemos leer que el salmista, el rey David, escribe lo siguiente:
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por muy amenazador y peligroso que parezca el terreno, por muy difícil que parezca esa prueba, Dios siempre, siempre estará con usted. Dios no quiere que al pasar por las aguas de tribulación usted se ahogue, sino que crezca y se haga más fuerte. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, podemos leer que no nos debe sorprender afrontar problemas que ponga a prueba nuestra confianza en Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las pruebas del cristiano no son ocasionales o accidentales, tienen un propósito de parte de Dios. Las pruebas son parte de la voluntad de Dios para perfeccionarnos. Son las herramientas de Dios para perfeccionar a los suyos. Los topes y baches no son nada para un 4x4. Para un cristiano todoterreno, encontrarse de frente con un tope o un bache es solo cuestión de disminuir la velocidad para pasar con cuidado y continuar. Pero nunca un bache o un tope detiene a un cristiano a todo terreno. El cristiano a todo terreno no temerá cuando a sus espaldas salga Faraón. No le intimidará las amenazas de Nabucodonosor, porque cree absolutamente en Dios y en todo lo que ha dicho. En estos 5 meses, 154 predicaciones, más las células semanales, las cápsulas, los mensajes, talleres, palabra de Dios no le ha faltado. Dios no le ha fallado. Si Dios hoy le preguntara, ¿qué tipo de cristiano eres? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Está usted preparado para pasar por las aguas y fuego sin ahogarse y sin quemarse? Porque para los tiempos que se avecinan, por la falta de fe, unos regresarán con Faraón a la esclavitud y otros decidirán postrarse y adorar a otros dioses. Escuche bien, hermano. Para llegar a ser un cristiano a todo terreno, la palabra de Dios es su combustible, su necesidad. Un cristiano a todo terreno no arranca sin la palabra de Dios. El tanque lo trae lleno y carga un tanque de provisión extra. Y jamás recibe combustible adulterado. El cristiano a todo terreno ama la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 97, dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Usted sabe que ama la palabra de Dios. Usted sabe que ama la palabra de Dios cuando usted medita en ella todo el día. ¿Usted medita en la palabra de Dios? ¿Usted ama la palabra de Dios?
Damos gracias a Dios que su palabra en todo este tiempo no ha escaseado, no ha faltado el pan en pan de vida. Todos los días nos ha alimentado, nos ha enseñado, nos ha exhortado, nos ha redarguido, nos ha dado luz, nos ha dado vida. Ahora depende de nosotros meditar en ella. Yo oro que el Espíritu Santo le convenza que solo por medio de la palabra de Dios, que es la que tiene poder, le pueda cambiar. Tiene el poder para cambiarte y para transformarte a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Tiene el poder para desarrollar y potencializar tu fe. Yo con esto termino. Si tú quieres ser un cristiano a todo terreno, un cristiano maduro, con una fe grande y fuerte, es necesario que consideres un par de cosas. Es necesario que consideres lo siguiente. Debes tener la actitud correcta ante la palabra de Dios. Tomarla y aceptarla como tu autoridad y obedecerla toda. No es bueno que tomes la Biblia como un libro solo de lectura, sino como un libro práctico, aplicable a tu vida. Debes saber que cada hoja, que cada texto que omitas aplicar a tu vida, el riesgo de desbarrancarte o caer al vacío será mayor. No busques solamente leer textos favoritos o porciones que solamente te den consuelo o ánimo. Debes leer toda la palabra de Dios. De igual manera, no busques solamente escuchar predicaciones que busquen agradar y hacer sentir bien a tu alma. Recuerda, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entre más palabra tengas, mayor será tu fe. Entre más palabra atesores, tendrás una fe viva. Y entonces sí, andarás por fe y no por vista. No te atemorizarán las muchas aguas, ríos, fuego y llama, porque tu mirada no está puesta en eso, sino tu mirada está puesta en las manos y en el costado de tu Señor Jesucristo. Si te has quedado hasta este momento, yo te invito a que terminemos esta predicación con una breve oración. Amado Padre, te adoramos en esta tarde. Eres nuestro Dios y Padre bueno. Recibe nuestra adoración. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque tú nos quieres llevar a más. Porque tú, Señor, nos invitas, nos enseñas a que tenemos que ser cristianos fuertes, maduros, no estancarnos, no pararnos. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento, Padre, no consideramos tu palabra, no la respetamos, la despreciamos. Perdónanos. Perdónanos, Padre. Te pedimos que pongas en cada uno de nosotros una necesidad especial y única por ti y por tu palabra. Que haya un deleite en nosotros por obedecerte, por obedecer tu palabra. Padre, activa nuestra fe, desarrolla nuestra fe y fortalécela, Señor. Queremos, Padre, crecer, avanzar. Queremos, Señor, ser cristianos fuertes. Queremos, Padre, ser hijos y siervos tuyos, Señor, que no los detenga nada.
podamos brincar, avanzar, correr para tu gloria y para tu honra. Padre, ponemos nuestras vidas, dígale usted ahí donde está. Padre, pongo mi vida en tus manos, sigue trabajando en mí, Señor. Tú eres el que haces la obra en mí. Me dejo trabajar por ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Guárdalos, protégelos de toda obra del mal. Tu bien, tu gracia, tu misericordia sobreabunde en cada uno de ellos. Yo te lo pido dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Les bendigo, amados hermanos. Gracias por quedarse hasta el final. ¿Y qué le parece que demos fruto para la gloria de Dios? Le bendigo, les saludo, hasta pronto. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu Salvador. Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz y me ha perdonado.